¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión y administración de recursos? Hablamos de encarar una tarea en donde la vamos a proyectar y vamos a ver cómo la vamos a hacer, la vamos a planificar, cómo la vamos a hacer, cuáles son los pasos a seguir, qué tenemos que elaborar, qué tenemos que trabajar para llegar a un objetivo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de administración, ¿por qué es necesaria la administración? La administración es necesaria porque siempre es poco, siempre lo que tenemos es poco. Nunca va a sobrar porque siempre hay más que hacer. Entonces, es importante que planifiquemos el trabajo, ¿sí? El trabajo no solo se planifica a nivel económico, se planifica a nivel tiempo, personas, espacios. Cuanto mejor sea la administración, mejor va a ser el resultado. ¿Cómo hacemos para planificar? Primero tenemos que enfocarnos en cuál es el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cuanto a las falencias que siempre tenemos, que es la parte económica, bueno, ver cómo tenemos que avanzar como para conseguir fondos, subsidios. El consejo que nosotros siempre damos es: no dependan siempre del Estado, chicos. Traten de desarrollar las capacidades que puedan llegar con las que puedan llegar a contar, como para ustedes autogestionarse. Ya sea un microemprendimiento, rifas, contar con la comunidad, hacerse conocer. Hacerse conocer es fundamental para generar la empatía con los otros y que los otros puedan aportar a nuestra causa. No encerrarse en su mundo, ¿sí? En cuanto a la parte, digamos, política o del Estado, esa es la parte que por ahí a veces más se nos traba. ¿Cómo hacemos para presentar un proyecto? Primero tenemos que tener, obviamente, personería. Yo creo que la mayoría acá tiene personería jurídica, ¿no? Porque tener personería jurídica significa estar inscripto ya sea como una asociación, una fundación, una cooperativa. Tener una cuenta bancaria es fundamental. Tener, obviamente, antes que todo esto, ir a la FIP a sacar el quit. Todos estos pasos son importantísimos para poder llegar a la parte política o del Estado. Si no estamos constituidos regularmente, bueno, acercarse a la iglesia, apoyarnos en la iglesia, pero siempre tiene que haber algo que nos pueda dar ese respaldo para avanzar en cuanto a los pedidos legales a la parte estatal. Nuestro centro barrial es una organización que requiere un espacio y que requiere un autodiagnóstico antes de encarar cualquier cosa, saber cómo estamos constituidos, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras limitaciones. Después, conocer el entorno donde nos vamos a mover, que eso es fundamental para cualquier tipo de gestión administrativa, gestión de recursos o planificación que hagamos. Y después ponernos metas que nosotros llamamos de mediano y largo plazo. Hace un rato se hablaba de lo que es la respuesta, y a veces los centros barriales estamos acostumbrados a dar respuestas rápidas. Pasa algo y salimos directamente a colaborar, a dar la ayuda. Y por ahí también tenemos que mentalizarnos a que nuestra ayuda tiene que ser de largo plazo. En un país como este, que a veces es difícil pensar en el largo plazo. Pero bueno, tenemos que hacer ese ejercicio porque eso también hace a la continuidad de nuestro centro barrial. Yo creo que son tres conceptos que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cómo estamos armados, nuestro entorno con el que vamos a interactuar y la respuesta que vamos a dar de mediano y largo plazo.
teniendo en vista esto, podemos entrar ya directamente a pensar un poquito cómo hacemos para hacernos de los recursos. Como decía Silvina, la mayoría debe tener ya personería jurídica propia como para poder hacer una presentación y debería de tener ya quizás algún contacto como para acceder a hacer algún tipo de planteo. Lo que nosotros debemos elaborar es un proyecto y un proyecto que tenga un sostén en cuanto a la documentación, porque de eso se trata. Más allá de todo lo que ustedes conocen a nivel de colaboración, lo que nosotros necesitamos es el respaldo documental de lo que vamos a hacer y a quién le vamos a ir a contar, cómo se lo vamos a contar y cómo lo vamos a desarrollar. Eso es fundamentalmente el desarrollo del proyecto que vamos a presentar. Nuestro centro barrial requiere de tener una documentación de base para poder moverse. A veces escuchamos que nos consultan, bueno, recibimos los fondos, ¿dónde van a parar? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en una cuenta? ¿No lo ponemos en una cuenta? ¿Lo manejamos en una caja chica? Bueno, hay toda una serie de conceptos que debemos de tener en cuenta, porque esto después tiene prioridad a la hora de rendir qué hicimos con esos fondos. No importa quién va a estar del otro lado, da lo mismo que sea el Estado o que sea un privado el que nos provee los fondos para que nosotros trabajemos como centro barrial. Importa mucho la transparencia, la claridad y cómo utilizamos los fondos y cómo los documentamos. Básicamente pasa por ahí. Yo preferiría que por ahí cada uno después, con las preguntas, podamos ampliar y quizás cada caso particular nos ilustre cómo manejarnos. Porque sé que hay un tiempo bastante importante para las preguntas. Pero fundamentalmente tenemos que hacer hincapié en lo que es la transparencia de la gestión. Una gestión de mediano plazo requiere toda una planificación estratégica y eso va acotado con documentación. Las salidas, a veces, voy a traer un ejemplo porque quizás lo ilustra más. Tenemos el caso de un chico que hay que operar de la vista, urgente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Conseguimos los fondos? ¿No los conseguimos? ¿De dónde los sacamos? ¿Hacemos una colecta? Agarramos un talonario de números, salimos a vender porque se sale a ayudar al chico que trajeron al centro barrial. Conseguimos la plata y hacemos la operación. Hasta ahí está bárbaro. Ahora después hay gente de afuera que nos pueden poner a cuestionar cómo lo hicimos, por qué lo hicimos así, cuánta plata se recaudó, fue toda la plata para el chico, quedó plata para el centro barrial, qué se perdió en el medio. Lamentablemente, cuando uno trabaja en el área social, está sujeto a todo este tipo de preguntas raras. Y no debemos desconocerlas, tenemos que hacerle frente. La mejor manera es organizarnos dentro de nuestro centro para que cada acción, cada peso que se reciba pueda estar justificado. Pero justificado en el uso. O sea, no tenemos que ir a contarle a la gente, bueno, sí, se hizo, operamos al chico, porque el chico va a estar operado y gracias a Dios va a salir viendo. Pero el paso previo, el juntar esos fondos, el mostrárselo, el rendirlo a la gente, hace un poco al crecimiento de nuestro centro barrial. Cuando mejor estructurado estemos desde el punto de vista administrativo, mucho más fácil va a ser el acceso a interactuar con distintas organizaciones. No solamente el Estado, sino con los privados. Y un poco lo que decía Silvina, no depender tanto del Estado, si bien es una de las fuentes quizás principales de los centros barriales, pero tenemos que perder ese miedo a la autonomía. Tenemos que ser autónomos y tratar de gestionarnos con la empresa privada también. Hoy en día hay muchas empresas que ayudan, entonces tenemos que poner en marcha ciertos mecanismos dentro del centro barrial para poder llegar a estas empresas y lograr las donaciones o los subsidios. Les cuento rápidamente, tiene como distintos espacios con la misma mirada, ¿no? Un centro de integración social compuesto por un montón de actividades
ambulatorias y abiertas, como puede ser lo deportivo, la formación en oficio, los cursos, un equipo de profesional interdisciplinario, un área artística y demás. En fin, un montón de actividades. A su vez hay casas de acompañamiento comunitario que son dispositivos más específicos de asistencia, donde viven un grupo de jóvenes haciendo un proceso más terapéutico. No es una comunidad terapéutica, pero se hace un proceso en torno al consumo. Y a su vez, desprendido de las casas, están los emprendimientos productivos que se fueron generando. El año pasado uno de los chicos compartió en este encuentro sobre la construcción de casas con botellas de plástico, ¿no? Una técnica que se ha consolidado mucho y es uno de los emprendimientos que más consolidado está. Hoy por hoy ya han formado una cooperativa y es, podemos decir, una fuente de ingresos genuina de un grupo de entre 12 y 15 chicos que permanecen viviendo en el espacio. Pero yo no vengo a hablar de los emprendimientos, vengo a hablar de otro aspecto de la gestión que conversando con el padre Charlie cuando nos fue a visitar hace unos meses, me pidió que venga, que tiene que ver con cómo damos cuenta de nuestro abordaje y cómo sistematizamos lo que pasa en nuestro dispositivo y en nuestros territorios, ¿no? Podríamos decir o ponerle de nombre que no se puede gestionar lo que no se conoce, ¿no? Y más allá de que por la presencia, sabemos que conocemos muy bien lo que pasa, pero muchas veces si nos preguntan algún número, algún dato concreto, no siempre contamos con eso, ¿no? Y es una instancia muy necesaria a la hora de gestionar y de sentarse con el Estado o con cualquier institución o organismo con el que articulemos, ¿no? Poder decir qué acontece en nuestro dispositivo, cómo es la población que acompañamos y poder sistematizar nuestra práctica y tener algún dato que mostrar, ¿no? Fue una necesidad a la que fuimos arribando después de mucho tiempo que uno, no sé si les pasarán los equipos que se dicen, bueno, tenemos que registrar mejor, no nos da la vida para registrar, estamos siempre abocados en la tarea, en la urgencia. Sin embargo, uno se va cruzando con que hay mucha gente que habla sobre lo que acontece en nuestros territorios y no está a veces nuestra mirada, ¿no? Nuestra voz. Y muchas veces se habla sobre los jóvenes que acompañamos y no siempre está nuestra opinión ahí, ¿no? Entonces, creo que un enclave ético también en el devenir y en el crecimiento de los dispositivos tiene que ver con poder registrar, con poder sistematizar y poder dar cuenta. Porque para gestionar tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos es necesario y viene a dar respuesta a una necesidad social muy sentida, ¿no? Y tenemos que ser los primeros convencidos, porque si no, no vamos a poder ni darle sostenibilidad a lo que ya hay, ni poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, traje algunos datitos, nosotros sistematizamos a partir de empezar a utilizar una misma ficha de registro de cada persona que pasa por el dispositivo, la sistematizamos en un grupo de 854, ¿no? Y esos resultados, bueno, fueron arrojando algunos datos, no solo del perfil de la población, sino de cómo es la participación en el espacio. Y con esos datos, bueno, nos venimos sentando con distintos, entre ellos la Cedronar, para decirle, bueno, esto es lo que pasa en nuestro territorio y esto es lo que nosotros somos. No queremos ser un programa enlatado que venga y tenga una respuesta homogénea para cualquier territorio, sino que queremos construir nuestras propias respuestas de una forma integral, territorial y comunitaria, acorde a lo que pasa en nuestro territorio, que es similar a lo que pasa en otros, pero no necesariamente igual, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, procesamos estas 854 fichas que les digo, y yo pensé en algunos datitos de, bueno, ¿por qué es necesario nuestro abordaje, ¿no? Porque si queremos gestionar con el Estado, con otras instituciones, con otros actores, tenemos que ser los primeros que sepan para qué estamos y por qué es necesario nuestro abordaje, nuestra particularidad. Un primer dato que comparto es que hay un 80% de las personas que sufren, que están atravesadas por algún consumo problemático, y voy a hablar más que nada de los datos de consumo porque han sido, primero, la especificidad que me convoca por la Cedronar, y además porque es con los actores que más nos sentamos a discutir, ¿no? Por lo menos en Córdoba, con la Secretaría de Adicciones y demás, y con el sector salud. Del 80% de las personas que sufre algún consumo problemático, solo un 20% llega a algún servicio asistencial o solicita ayuda. Ese 80% o no ha problematizado o no ha pedido ayuda
o la oferta de asistencia que hay no es acorde a la necesidad, a la particularidad de ese consumo. Esto que es un dato que se desprende en un montón de estudios, en nuestros propios registros también salía, ¿no? Cuando nosotros, si miramos solo la población que llegó demandando asistencia por un problema de consumo, que no es el total, ¿no? Después voy a decir más o menos cuánto es el porcentaje, de esa población el 80% es la primera vez que pedía ayuda, ¿no? Puede ser, piensen en sus propios dispositivos, puede ser que ese dato se repita, porque tiene que ver con que estamos llegando a abordar, a problematizar, a acompañar a un sector que no estaba siendo acompañado por nadie en relación al consumo, ¿no? También, bueno, otra clave tiene que ver con los resultados ineficaces, ineficientes de los métodos tradicionales de abordar los problemas de consumo, ¿no? Hablamos de que se ha propuesto siempre una forma homogénea, idílica de resolver el problema de consumo, desatendiendo a una realidad hipercompleja, ¿no? Se ha propuesto una respuesta sobresimplificadora de una realidad hipercompleja, algo que siempre mencionamos, ¿no? Y que también la exclusión social, las condiciones sociales de nuestros territorios y de nuestro pueblo casi que no era tenida en cuenta en estos modelos de abordar las problemáticas del consumo, ¿no? También había una mirada, y existe todavía, muy ingenua sobre lo que es la oferta y la demanda de sustancias, ¿no? Hace 10 años que los compañeros vienen diciendo que la droga en nuestros barrios está despenalizada de hecho, ¿no? Y eso implica que también se va construyendo una trama comunitaria atravesada por eso, ¿no? No quiere decir que nuestros dispositivos tengan algo que ver con el combate al narcotráfico, sino que necesitamos comprender mejor qué pasa con la vida, qué pasa con el crecimiento de nuestros jóvenes en los territorios, donde se da una expansión tan grande de este mercado ilegal y donde es la principal fuente de ingresos y de generación de riqueza en este sector, ¿no? Eso tiene que ver con su particularidad, una mirada que tradicionalmente deja de lado esto. Para ir a algunos datos que les contaba, bueno, siempre hablamos que de los jóvenes, ¿no? Decimos los jóvenes porque indudablemente nuestros espacios están llenos de jóvenes, pero no siempre nos ponemos a ver, bueno, ¿cuántos son esos jóvenes? Bueno, evidentemente en nuestros registros el 65% son jóvenes de entre 16 y 30 años y los que llegan a demandar asistencia por consumo, que puede ser en una primera instancia o luego de un proceso de vínculo, de creación de confianza y demás, que la persona problematice, pide ayuda por el consumo, también tenemos que es un problema fundamentalmente de los jóvenes, ¿no? El 75% de los que demandaron asistencia, creo que son como unos 305 casos en los últimos años, tiene entre 17 y 33 años, ¿no? Y la media está en los 26 años, ¿no? Una edad que, si vemos, es media alta para llegar a pedir ayuda, ¿no? Hay una naturalización también muy grande del consumo que está antes, ¿no? Posiblemente el consumo de alcohol o de marihuana, porque la principal sustancia por la que se llega a demandar asistencia es la cocaína o algún derivado fumable como el paco o el crack, ¿no? Después, con respecto a dos datos clave que nos hablan del tipo de población que acompañamos, la educación media y el tema del empleo, ¿no? Si tomamos a toda la población y si sumamos quien terminó el primario y empezó el secundario y no lo terminó, a quien nunca terminó el primario, el 60% no terminó la educación secundaria y de los que demandaron asistencia por consumo, más del 76%, ¿no? Siempre vemos que las peores condiciones están atravesando la vida de los jóvenes que en peores estados se encuentran en relación a los consumos. Y eso no es casualidad, ¿no? Lo mismo pasa con el desempleo. Siempre se dice que el desempleo joven es una problemática de nuestro tiempo, que siempre suele ser entre 3,5 o más veces que el adulto. Sin embargo, la estadística no refleja que en nuestros sectores está concentrado el desempleo juvenil, ¿no? De nuestra población de mayores de 18, el 60% no tenía empleo. El empleo en blanco era ínfimo. Y de los que demandaban asistencia por consumo, también más del 70%, ¿no? No tenía empleo, ¿no? Entonces, tenemos características que hablan de una crisis social en la organización misma de los ciclos de la vida, ¿no? Esta dificultad para insertarnos en el mundo adulto y una transición de la adolescencia a la adultez que se vuelve larga y compleja. Eso es lo que acompañamos nosotros, es ese momento estructural
que como sociedad, ¿no? Cuando el Papa nos habla de los descartados, bueno, nos habla de esas condiciones materiales de existencia y esos territorios que han quedado atravesados por la exclusión y la falta de oportunidad. Bueno, vamos a ir cerrando porque la idea era tener 10 minutos. Bueno, después les comento porque es muy interesante todos estos datos, pensar cómo es la participación de las mujeres, por qué de los que demandan asistencia el 80% son varones y el 20% son mujeres. Bueno, podríamos hablar un rato largo de eso. ¿Qué pasa con la situación de calle? ¿Qué pasa con la violencia? ¿No? Nos pasa que de los varones que reconocen tener un problema en el ejercicio de la violencia, llegan principalmente demandando asistencia por el consumo, porque hablar de la violencia que ejercen los hombres parece más tabú que lo otro. Y también, ¿qué pasa en nuestros dispositivos? No, como el dispositivo a mayor proximidad es mayor generador de demanda. Nosotros vemos que donde se creó una casita de acompañamiento, un centro barrio, un dispositivo, se generó demanda, ¿no? Alrededor. Por ejemplo, el 40% de los que llegan por problema de consumo llegan cercanos a este primer dispositivo que se creó en el territorio, ¿no? Y así se va desagregando y menos de otros barrios también próximos. También nos pasa que al dispositivo se lo fue conociendo mucho en la ciudad de Córdoba y llegan de más de 70 barrios diferentes, ¿no? De a uno, por el boca en boca. También pasa mucho, que no debe pasar en otros servicios de asistencia o de salud, que llegan, el más del 50%, del 56%, llega solo a pedir ayuda, ¿no? Y eso es una particularidad también de un territorio. Y más del 70% lo conoce el dispositivo por su presencia en el barrio, ¿no? No llegan derivados por otras instituciones, son muy pocos, sino que lo conocen en el territorio, son recomendados por algún referente, ¿no? Y eso también nos habla del tipo de población con la que trabajamos y el tipo de vínculo que se establece y cómo se predispone, ¿no? Cuando alguien llega solo, por su propia voluntad, a pedir ayuda es muy distinto que cuando llega forzado o a un servicio en donde se siente obligado por la justicia o demás a hacer algún tratamiento. Bueno, todos estos datos, después los seguimos conversando, yo también voy a compartirles un poco los resultados de esta sistematización, pero tiene que ver con esta instancia de la gestión que es poder sentarnos con datos claros, con números, con una lectura clara de lo que pasa en nuestros territorios y convencido de lo que queremos para nuestra comunidad. Y cuando hablamos de gestión nosotros pensamos no solamente en recursos, ¿sí? Pensamos primero en las personas que tenemos. Entonces, ¿qué decimos con esto? Alguien tiene que estar en el día a día en el hogar. Cuando recibimos los chicos, ¿quién los recibe? ¿Cómo los recibe? ¿Quién abre la puerta? ¿Quién cierra la puerta? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién trae las cosas? ¿Quién? Eso es empezar a gestionar personas. Entonces tenemos que tener la habilidad de aprender a ver quién es bueno, por ejemplo, en el atender, en el recibir. Bueno, fantástico. ¿Te parece vos ponerte acá? Bueno, listo, probamos. Si va bien, seguimos, si no, cortamos. Y tener esa capacidad de también poder incluir a más chicos y a más personas. Entonces la gestión tiene que ver con esto. Tuvimos el encuentro regional hace un tiempo y decíamos, pucha, ¿quién va a filmar? ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Quién? Listo, necesitamos un grupo de comunicación. ¿Quién es bueno sacando fotos? ¿Quién es bueno escribiendo? ¿Quién es bueno? Se gestionó desde la coordinación del hogar y se pensó en un grupo de comunicaciones para el hogar. Bueno, gestionamos un grupo de comunicación, hoy funciona el grupo de comunicación. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué tienen que ir a hacer el documento? Pero lo que pasa es que yo trabajo de mañana y quién se queda en el hogar, quién sale. Y vos tenés un tiempito para esto. Bueno, mira, yo me encargo de organizar esto, de poner que hagan el documento, que vayan al hospital, de sacar el turno, de fijarse en el ANSES, de sacar por internet. Los chicos no lo van a poder hacer. De hecho, no siempre llegan enteros y siempre recibimos los chicos quebrados. 1, 2, 3 personas encargadas en el hogar que se dediquen a ver qué necesidad tiene cada uno de los chicos con este relevamiento que decía él. Y bueno, gestionar que esa persona se encargue de que tenga su DNI, tenga su turno del ANSES, que haya ido al hospital si tiene que ir al hospital, que haya ido, allá tenemos un hospital escuela que es para la parte psiquiátrica, que vaya y reciba su medicación, que alguien le administre la medicación, etc. ¿Se entiende? Entonces la gestión tiene que ver también con gestionar personas, no solamente recursos. Y saber dónde uno es bueno y poder también cómo ponerle pila a eso para que la cosa funcione. Nosotros desde el hogar hablamos siempre desde la familia grande de los anillos de los que colaboran en el hogar. Están los anillos más chicos y los anillos más grandes. ¿Quiénes son los anillos más chicos? Primero el voluntario que está todo el día. Mirá, yo puedo ir a ayudarte o puedo ir a ayudar al hogar como voluntario, le dicen los coordinadores, ¿no? Solamente los días miércoles de 11 a 1. Buenísimo, te anoto. Todos los miércoles de 11 a 1 venís. Vos te podés encargar de sacar de la alacena la comida y que los chicos se encarguen de tal comida, tal cosa. Listo. Y
Y así vamos como compaginando cada cuestión en lo práctico del hogar. Anillo primero de los voluntarios que tengo al lado. Segundo anillo, la señora de la vuelta al hogar que toda la semana me trae 1 kilo de azúcar. El señor que viene a misa los domingos y deja en la bolsita 2 paquetes de fideo marca tanto con un puré de tomate marca tanto. Un anillo más grande. Yo tengo que ir identificando todas estas personas que colaboran en el hogar para saber también cómo después darle las gracias. Porque si nos ayudan, tenemos que dar una vuelta. Mirá, tenemos la fiesta del hogar, te invitamos para que venga. Mirá, tenemos la fiesta de Pascua, estamos organizando un fogón. ¿Qué tal si te venís, te sumás y te invitamos a esto? Un ida y vuelta, ¿sí? Para que esos anillos se vayan fortaleciendo. Incluso un grupo de WhatsApp, incluso un grupo de lo que sea para fortalecer. El negociante de la otra esquina que me hace la rebaja cuando le compro tal cosa. La empresa tal que me regala, aunque le parezca mentira, en Crespo, cerquita de Paraná, se hace huevo en polvo. Bueno, me hice amigo del que hace huevo en polvo y conseguimos huevo en polvo. No sé para qué, pero conseguimos huevo en polvo. Bueno. Así que cada tanto hacemos con huevo en polvo alguna tortita, alguna cuestión. Pero cuando llegue el momento de que el hogar cumpla otro año más, che, mirá, queremos invitarte para la fiesta, es importante lo que vos haces para nosotros, nos ayuda siempre, cartita de agradecimiento, ¿sí? Entonces ir fortaleciendo los anillos que tiene el hogar de donación para que justamente sea un ida y vuelta. También lo que se hace a nivel nacional es hacer como una gacetilla de informes. Pasa tal cosa, de hecho se posteó para todos los que colaboran en el hogar o que están dentro de ese grupo, que hoy estaba este encuentro, que se hizo un encuentro regional en Paraná, que se hizo un encuentro en Tierra del Fuego, que se hizo la misión en Salta, en Tucumán el otros días. Toda esa información se va pasando. No es informar por informar, sino que si decimos que somos una familia y tenemos que ir circulando las cosas, bueno, se trata de eso. Empresas grandes también, que reciben, y como decían ellos, yo tengo que saber qué pasa en mi ciudad. O sea que tengo que estar muy en contacto con el municipio, muy en contacto con mi provincia y saber qué ofrece la provincia. Si cualquier persona particular puede ir a decir, mira, necesito un subsidio para levantar una pared, ¿qué tengo para recibir? Yo, Hogar de Cristo, en la parte del que pueda gestionar eso, tengo que saber qué ofertas tiene el municipio para acompañar a mis chicos a que gestionen eso si necesitan, o yo también gestionar algo para el hogar o algo para que sirva. Notita, ¿sí? Fundamento, ¿qué es el Hogar de Cristo? Tengan siempre preparado, me parece a mí, o lo que tenemos nosotros también, ¿qué es el Hogar de Cristo? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el marco de referencia en el que trabaja? ¿Hacia quiénes apunta? ¿Y cuál es el acompañamiento que hace? Nuestro acompañamiento es cuerpo a cuerpo, como decimos, ¿sí? Y recibimos a cualquiera que viene al hogar. Entonces, dentro de esos proyectos, uno va pensando qué puede ir para quién puede gestionar esto, quién puede ir. Y una vez que recibí el subsidio, si lo recibí, tengo que dar una devolución. Si no, recibo, yo no doy una devolución. Mire, señor intendente, recibimos esto, con esta plata compramos esto, fotito, la persona es esta, no le voy a poner nombre porque a veces no revelamos identidad, pero sí cuento qué hicimos y le devuelvo. De manera tal que si yo tengo que volver a pedir, tengo el terreno preparado para volver a pedir. Y también por un hecho de cortesía y de delicadeza, dijeron por ahí también muy bien, política hacemos todos, ¿sí? Somos hombres políticos. Si nosotros no podemos empeñar el Hogar de Cristo en una política partidaria, eso no. Pero sí hacemos política porque gestionamos. Gestionamos y pedimos, y no es para nosotros, sino para el hogar y para los chicos. Entonces, tener en cuenta eso. Es mucho más complicado, como decía él, no tenemos ayuda del Estado ya casi a nivel nacional, se está cortando todo. Entonces, es muy interesante que no pensemos en que siempre nos tiene que ayudar el Estado, sino también que aprendamos a gestionar nuestro propio hogar. Para eso tenemos talleres. Los chicos empiezan a trabajar sobre el cuero, como van a ver ahí, totora, panadería, curso de lo que sea. Me voy al Consejo de Educación de mi provincia, de mi ciudad, mirá, no tengo para que capaciten. A nivel nacional se bajó a todas las provincias capacitaciones gratuitas en los centros comunitarios, en los barrios. ¿Por qué no puedo tener uno en mi centro? ¿Puedo gestionarla? Hablo con algún conocido del consejo, che, mirá, bueno, dale, pensemos, y voy gestionando, pero hay que moverse, hay que habilitar. Y si no lo puedo hacer, otra persona lo puede hacer. La idea de gestionar tiene que ver con eso, y administrar también con eso, y como decían hoy, en Córdoba son muchos hogares, por ejemplo. Y si yo tengo una donación con mucho excedente, que me regalaron 50 packs de fideo, che, hogar de la otra punta de Córdoba, ¿necesitas fideos? Yo recibí esto, ¿sí? Che, Gualeguaychú, recibí 500 cajas de hamburguesa, la verdad que no sé qué hacer con tanta hamburguesa, no puedo frizarla, ¿qué hago? ¿Quieren venir a buscar? Buscan. Che, Mariano, recibí, no sé, 50 kilos de azúcar, la verdad que con 20 me va bien, ¿querés 30? Aprender también a circular los bienes, ¿sí? Circulación de bienes, administración de bienes, gestión de bienes, gestión de personas del hogar, es lo que hace a todo lo que por ahí estamos trabajando todos en general. Y el relevamiento que hizo él,
o la manera de presentar proyectos que tienen ellos, está muy buena porque nos abre a un nuevo dinamismo que en el hogar estamos aprendiendo día a día y vamos creciendo día a día. Entonces la invitación es a eso. Estatuto, inscripción en AFIP o el CUIT. Estatuto si tenemos cooperativa. No, puede ser una fundación, una asociación. Pero por ejemplo, pensemos, ¿qué hogar no tiene nada de, por ejemplo, de trámite? ¿Qué hogar, levante la mano, no tiene nada? Bueno, ahí ya nos tenemos que asentar en apoya? alguna iglesia. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, la iglesia tiene, no es un estatuto, pero es un nombramiento como iglesia. ¿Cómo? La personería jurídica en sí. Sí, del arzobispado o de Cáritas también. Acuérdense que Cáritas trabaja muy a la par con nosotros, así que está bueno que ponerse en contacto. Cáritas también tiene esa documentación. Tiene un estatuto que lo rige, un quit. La exención en ganancias, fundamental. La exención en ingresos brutos. El tema de exención en ingresos brutos depende de cada jurisdicción, así que no voy a poder decirles a cada uno cómo se tramita. La exención en ganancias, para pedirla van a tener que tener, si es la primera vez que la presentan, los balances presentados. Si no hay balances porque todavía no cerró el ejercicio, es un balance de inicio. Más estatuto, más acta donde se designan las autoridades o si está nombrado dentro del estatuto. Con esos tres, hoy en día agregaron una certificación contable. Con eso piden la exención en la AFIP. ¿Eso sería para los proyectos grandes como desarrollo social de la nación o para presentar en general, digamos? Puede ser para presentar en general, puede ser para una empresa. También. Para que depositen, para la apertura de cuenta también se necesita todo esto. Pienso en el que no tiene nada, no tiene ni cuenta bancaria ni nada. Ahí estaría bueno ahí ya estamos más limitados para pedir. ¿Quién no tiene nada? ¿De cuenta bancaria nada? Bueno, fíjense, ahí tienen que entrar en diálogo con el obispo del lugar, chicos, con Cáritas, porque ellos sí tienen, cada arzobispado tiene una cuenta bancaria, tiene un CBU, tiene una persona responsable. Cáritas diocesana también. A veces asocia la cuenta de Cáritas con la de la arquidiócesis o la de la diócesis. Pero ellos tienen un asidero y aparte todo el mundo sabe, digamos, que siempre Cáritas recibe ese tipo de donación. Así que van a tener que ponerse a gestionar con Cáritas y hablar con Cáritas o con el arzobispado para que esto sea efectivo si ustedes no tienen una propia... Hagan un acuerdo, hablen con Cáritas, hablen con el arzobispado, cuéntenles de qué se trata y que ellos aporten la parte, digamos, documental o formal para poder bajarle los fondos y que ustedes lo puedan usar. Sí, igualmente Cáritas nunca le va a decir que no porque Cáritas hizo la opción preferencial también en este trabajo con el Hogar de Cristo. De hecho, nosotros, de alguna forma, se puede decir que nacimos como un proyecto de Cáritas, ¿sí? Y que se fue gestionando a partir de Cáritas. Hasta el día de hoy Cáritas nos sostiene como en un montón de cuestiones legales a los que todavía no tienen cuentas o no tienen cuestiones particulares. Así que está bueno que ustedes puedan tratar de comunicarse y bueno, van a tener que gestionar con personas que tengan buena onda, que se lleven bien con el obispo, que se lleven bien con la gente de Cáritas y bueno, de eso se trata, ¿no? Ahí administran recursos y vean quién es el más simpático. Para cualquier trámite, ya sea abrir una cuenta bancaria, pedir un subsidio, presentarte en una empresa para donación y que la empresa deduzca, vas a tener que presentar el estatuto. Las autoridades, si es el primer ejercicio, las autoridades van a estar dentro del estatuto, si no, o de la primera acta, si no, el acta de renovación de cargos. El quit, la exención en ganancias y la exención en ingresos brutos. Sí, en ganancias. Depende, no voy a meterme en la exención de IVA, porque eso depende mucho del tipo de organismo que presente y que sea. Pero también se puede, pero la exención de IVA no se pide, sino que uno se inscribe ya exento en IVA, ¿sí? Distinto es a ganancia que sí hay que solicitarla. Y para solicitar la exención en ganancias se necesita también, de nuevo, estatuto, primer balance o 3 últimos balances, depende la cantidad de años que hace que están inscriptos. Certificación por contador,
y el acta de autoridades. Creo que con eso ya estamos preparados para pedirlas. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Alguien? Los tres niveles capaz, ¿no? Siempre es a nivel AFIP, a nivel nacional, después la provincia y el municipio, porque uno puede gestionar también desde el municipio, desde la provincia, y siempre está bueno tener los tres, ¿no? Sí, exacto. A nivel municipal depende también si tienen o no lugar físico, porque si no hay lugar físico, el municipio no cuenta. Pero siempre es importante también averiguar en cada municipio qué se necesitaría para solicitar la exención, porque también es propio de cada municipio. Nosotros podemos ir a la empresa a pedir una donación. La ley nos establece un porcentaje de deducción que es beneficioso para la empresa del punto de vista fiscal por ayudarnos a nosotros. Si tenemos la personería y reunimos las condiciones fiscales que nos pide la AFIP, nosotros emitimos el certificado y se lo damos a la empresa. La empresa, cuando llega al momento de hacer el pago de sus impuestos, presenta el certificado y lo toma como pago a cuenta. Si nosotros no estamos constituidos y no tenemos la posibilidad de emitir el certificado, ahí sí vamos a depender o de Cáritas, o del obispado, o del arzobispado de la zona de influencia nuestra. En ese caso, lo que hace la empresa es ingresar esa donación a través de Cáritas, arzobispado u obispado, y esa entidad es la que emite el certificado y se lo entrega a la empresa. Nosotros no participamos ahí. ¿Qué hace después el arzobispado, Cáritas o el obispado? Nos gira los fondos a nuestra cuenta o nos entrega los fondos a través de un cheque. Ese es el mecanismo que está implementado, que está reconocido. Pero depende de cómo estemos parados, cómo estemos jurídicamente armados, va a depender de cómo se hace la donación. El porcentaje de beneficio, a veces al empresario hay que convencerle de otra manera, no solamente con ir y decirle, mira, vas a tener beneficio fiscal. Eso tiene que estar acompañado por la acción que nosotros estamos haciendo, como decía él, explicar bien hacia dónde estamos apuntando, porque a veces el beneficio del 5% no convence. Convence sí la acción que está haciendo nuestro centro barrial y hacia dónde está apuntando. Es un poco técnico, es el 5% de la ganancia neta antes de impuestos. Es como una deducción más. Lo que pasa es que nosotros lo que tratamos de hacer es que cuando se va a producir ese hecho, vamos a pedir la donación, tratamos de que el contador de la empresa se vincule con el contador de nuestra entidad o con el contador de Cáritas o del obispado para poder cerrar la fase técnica, porque hay toda una discusión ahí. Porque en definitiva, si uno saca la cuenta, lo que se beneficia al empresario es aplicando la tasa general del 35% sobre lo que tiene que pagar de impuestos. Es muy técnico.